Lucho, cuarto domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor. Y es realmente conmovedora la manera como Jesús habla, como Jesús da a conocer eso que lleva en el corazón, que no es otra cosa que el amor del Padre, con un símbolo, con una analogía, con un lenguaje muy propio también de su época, de su pueblo, de su tiempo, el pastor. Nosotros hemos idealizado mucho pues la figura del pastor por las ovejitas del pesebre y por los pastores que ponemos en esas imágenes. Pues realmente pues era una actividad no bien vista en su época. Los pastores se dedicaban prácticamente a sus rebaños, no tenían vida en común, no podían ir a la sinagoga, no podían cumplir con las fiestas principales y religiosas de su pueblo. Pero lo importante era que ese pastor empezaba a tener una relación, pues si se quiere, íntima, fundamental, permanente con el rebaño, de tal manera que empezaba a conocer a las ovejas, a cada una de ellas. Tenía que buscarles los pastos, las fuentes de agua, los caminos, protegerlas de los animales feroces. Toda esa simbología y todo ese mundo le sirve a Jesús, como lo hace siempre, para tratar de trascender el lenguaje. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor bueno. Yo soy, es decir, ya parte del nombre del Padre, del nombre de Dios, yo soy. Y yo soy un pastor bueno. Dios que se manifiesta de múltiples maneras, siempre para darnos a conocer su amor. Él es el pastor bueno, Él es Jesús. Y todos, absolutamente todos, hacemos parte de ese rebaño. Algunos con mayor obediencia, otros con rebeldía, otros caminando de una manera muy disponible, algunos desviándonos en tramos del sendero. Pero Él es el pastor bueno. Y ese pastor bueno tiene unas características. Conoce cada una de sus ovejas y da la vida por ellas. Y dice que lo hace de manera libre, no como un asalariado, no como un empleado, sino que se siente realmente el dueño, el Señor de esas ovejas. Por eso da la vida de forma libre. Y esa libertad es la que nos salva, es bendición, porque a través de esa libertad adquirimos también nuestra condición, nuestra dignidad y podemos realizar nuestro camino. Sí, Carlitos, es una figura muy linda y es una pedagogía muy interesante y especial que utiliza Jesús con esa figura tan significativa. Y usted le decía ahorita, el pastor conoce su rebaño. Recordemos esa noche de Navidad que los pastores estaban cuidando sus ovejitas, estaban cuidando su rebaño cuando se les anuncia la buena noticia. Es decir, el pastor está día y noche entregando su vida, su tiempo a esas ovejas. Es muy lindo, ¿por qué? Porque Él las conoce. Y hay algo mucho más importante, ellas lo conocen a Él. Es muy lindo saber que a través de la voz, de un silbido, de un gesto, la oveja reconoce a su pastor y lo sigue. Siendo la oveja un animalito que no tiene la capacidad de pensar, pero nosotros que podemos pensar, tenemos que aprender a identificar la voz de ese pastor que sigue dando la vida por nosotros. Yo soy el buen pastor, el líder, el que cuida, el que nos habla el corazón, el que nos lleva a los mejores lugares, a encontrar paz, a encontrar esos pastos verdes, como dice el Salmo 23, que en verdes praderas nos hace recostar. Ese es el pastor, ese es Jesús. Yo soy el buen pastor, dando la vida, entregando la vida día y noche, cuidando que ninguna de estas ovejitas se pierda, que siempre estén atentas a la voz. Que nosotros sigamos siendo para Jesús esa oveja que se deja acompañar,
que se deja pastorear, que se deja guiar por el camino de lo bueno. El buen pastor, el que es bueno de corazón, sus palabras son buenas, sus gestos son buenas, sus acciones son buenas. Y nos invita también a ser pastores de ese rebaño, de nuestras familias, de nuestras comunidades, a ser pastor en medio de la sociedad donde estamos. Es decir, la tarea de la oveja es escuchar y dejarse guiar por la voz de aquel que cuida. Nosotros debemos escuchar esa voz de Jesús en el Evangelio, en las acciones, en los buenos gestos, en las buenas costumbres, en las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Eso es lo que debemos seguir. La invitación de Jesús al amor, la invitación de Jesús a la esperanza, la invitación de Jesús a caminar con Él siempre. Y aunque caminemos por cañadas oscuras, no tengamos miedo, porque su vara, su callado, su palabra, su presencia, siempre nos van a acompañar. Qué lindo entender que la figura del buen pastor es el que carga a su ovejita, pero también la guía, la cuida, la protege con la vida. Eso es lo que quiere hacer Jesús en nuestra vida, cuidarnos, estar siempre ahí. Pero lo importante es que nosotros desde ya y siempre reconozcamos esa voz del pastor que es Jesús. Y hay una expresión bien fuerte en el Evangelio de este domingo. ¿Cuál es el deseo? Que haya un solo rebaño bajo la guía de un único pastor. Muchos han querido identificar en esta expresión como una denominación religiosa. No, Jesús no está hablando de denominaciones religiosas, que todos vayamos a la misma iglesia, a las mismas formas rituales. No, Jesús está hablando de la centralidad. Él es el pastor bueno, el que ha dado la vida por todos. Y de esa manera deberíamos comprender que a lo que nos está llamando el pastor es que escuchemos su voz. Es decir, que el Evangelio, que es la voz del pastor, la voz de Jesús, pueda llegar a todas las personas y que todos se encuentren en la voz de Jesús, en la palabra del pastor bueno, pues una indicación para sus vidas, que todos encuentren una luz para sus decisiones, que todos encuentren una motivación para sus proyectos. Eso es lo que Él quiere. Ciertamente nosotros nos reunimos y lo hacemos dentro de la Iglesia Católica, pero no nos creemos dueños de la verdad, porque la verdad es una, es el Evangelio, y la voz de la verdad es una, la de Jesucristo, el pastor bueno. Y también nos dice el Evangelio que Él ha dado su vida en libertad, y no es como el asalariado. Miren, muchas veces para una empresa nosotros somos solamente un código. En muchos trabajos somos solos sencillamente un número de identificación, una contraseña, donde a veces no nos preocupamos ni siquiera por cómo está esa persona que nos cuida, cómo está esa persona que trabaja, cómo está ese vigilante, cómo está esa señora del servicio, cómo están nuestros sacristanes, es decir, cómo está esa persona que también está al cuidado de nosotros. Un buen pastor es un buen papá que sabe y escucha a su hija o a su hijo. Un buen pastor es una mamá que también sabe escuchar a sus hijos, a su esposo. Un buen pastor es un buen amigo, un buen compañero de trabajo. La tarea de ser buenos pastores no implica una retribución económica, no, ni tampoco implica que yo hago para que me den cosas materiales, no. Ser buen pastor es tener la capacidad, como Jesús, de hablarle al otro, tocar su corazón, hablarle al otro y enderezar ese camino si se está perdiendo, de ayudarle a cargar esa cruz, de ayudarle a sanar esas heridas, ayudarle a hacer consuelo en la enfermedad. La tarea de ser buen pastor no es solamente de los líderes, digámoslo como nosotros los sacerdotes o el pastor de una congregación religiosa, no. Eso es una manera de ser pastores, pero todos tenemos la tarea de ser pastores como Jesús, porque todos nosotros donde estemos tenemos un rebaño de amigos, de compañeros de estudio, de trabajo. Todos nosotros a nuestro alrededor tenemos un rebaño que vale la pena siempre estar pendiente, así como también nosotros somos ovejas. Es decir,
que la dinámica de este Evangelio de hoy nos llama a ser pastores buenos, pero también a ser buenas ovejas, capaces de escuchar y identificar, pero también capaces de hablar y que identifiquen que ese es el camino que lleva a la salvación, que es el camino que nos lleva a la esperanza. Y es algo muy bonito, ¿por qué? Porque Él es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si Jesús es nuestro pastor y nosotros nos dejamos guiar por Él, vamos a encontrar siempre lugares buenos. Asimismo, si nosotros sabemos guiar a los demás con una voz dulce, suave, misericordiosa, pero también una voz que confronte y corrija, también vamos a encontrar en esas personas un signo de esperanza y van a encontrar en nosotros una palabra que nos lleve a disfrutar de ese pastoreo de Jesús. Vamos a pedirle al pastor bueno que tome a cada uno de nosotros como ovejas, que experimentemos la dulzura de su voz, la fuerza de su presencia, la certeza de su compañía y el gozo de hacer parte de su rebaño. Para nosotros y nuestras familias, invocamos la bendición del pastor bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, queremos agradecerles a todos ustedes por recibir esta palabra sencilla, realizada con amor. Gracias a todos los que nos colaboran también con sus aportes, sus bienes espirituales y sobre todo su oración para que siga adelante este proyecto. También Lucho quiere hacerles una invitación para el 27 de abril. Recordarles que tenemos aquí en la ciudad de Pereira, en el Seminario Mayor, en la Abadía, en Dos Quebradas, un encuentro con el Padre Carlos Andrés Montoya, ambos del canal Televid. Vamos a brindarles a todos ustedes una especie de retiro presencial. Se llama Convertiré tu llanto en alegría. Queremos que nos acompañen, queremos que consigan sus boletas aquí en el despacho parroquial. Si estás en Armenia, si estás en Manizales, si estás por aquí por el eje cafetero y quieren participar, qué rico. El valor de la boleta es de 45.000 pesos. Queremos que eso sea una jornada, va a tener oración, reflexión, Eucaristía, las conferencias, el testimonio del Padre Carlos Andrés es muy lindo. Entonces queremos que ustedes nos acompañen y al finalizar ahí van a encontrar la información y también que juntos vivamos este tiempo de Pascua con esa alegría del resucitado.